El libro de Daniel contiene una de las escenas más memorables y conmovedoras de toda la Biblia. La historia del profeta Daniel en el foso de los leones. Es un relato de fe inquebrantable, de intrigas políticas, de milagros sorprendentes y, sobre todo, de la fidelidad de un hombre que decidió permanecer firme en su relación con Dios, aun cuando su vida pendía de un hilo. Para entender la magnitud de este episodio, hay que situarse en el contexto histórico. Israel había sido conquistado por los babilonios y gran parte del pueblo había sido llevado cautivo a tierras extranjeras. Entre los exiliados se encontraba Daniel, un joven judío que desde su llegada a Babilonia se destacó por su sabiduría, su integridad y su firmeza espiritual. Con el tiempo, Daniel se convirtió en un consejero de reyes y en una figura respetada dentro de la corte. Cuando el imperio medo-persa tomó el control tras la caída de Babilonia, Daniel no perdió influencia. El rey Darío, impresionado por sus capacidades y su carácter, decidió nombrarlo como uno de los 3 gobernadores principales que supervisarían el vasto reino. Su intención era incluso colocarlo sobre todos, como primer ministro. Esto despertó la envidia y la hostilidad de los otros funcionarios que no soportaban ver a un extranjero con tanto poder y prestigio. Estos hombres buscaron entonces motivos para acusar a Daniel y así derribarlo. Escudriñaron su vida, sus decisiones administrativas, sus cuentas y su conducta, pero no hallaron nada reprochable. Daniel era intachable, ni corrupto ni negligente. Fue entonces que idearon un plan más astuto: atacar no su capacidad política, sino su fe. Sabían que su devoción a Dios era lo más importante para él y que jamás renunciaría a sus prácticas espirituales. Convencieron al rey Darío de firmar un decreto que prohibía a cualquier persona orar o pedir algo a cualquier dios u hombre, excepto al rey, durante 30 días. El castigo para quien desobedeciera sería ser arrojado al foso de los leones. Apelaron al orgullo y al deseo de poder del monarca, presentando la medida como un acto de lealtad hacia él. Darío, sin prever las consecuencias, estampó su firma en la ley, que, según las costumbres de los medos y persas, no podía ser revocada. Daniel, al enterarse del edicto, no cambió su rutina. 3 veces al día se arrodillaba en su casa, con las ventanas abiertas hacia Jerusalén, y oraba al Dios de Israel como siempre lo había hecho. No lo hacía en secreto ni en desafío arrogante, sino con la serenidad de quien sabe que su relación con Dios está por encima de cualquier decreto humano. Los conspiradores, atentos, lo sorprendieron en plena oración, y fueron de inmediato a denunciarlo ante el rey. Cuando Darío escuchó el nombre de Daniel, comprendió que había caído en una trampa. Se sintió profundamente angustiado, pues estimaba y respetaba al profeta. Durante todo el día buscó una manera de salvarlo, pero la ley era irrevocable. Los acusadores lo presionaban, recordándole que no podía cambiar lo escrito. Finalmente, con el corazón quebrantado, el rey tuvo que ordenar que Daniel fuera llevado al foso de los leones. La escena debió ser estremecedora. Daniel, anciano ya, caminaba con paso firme hacia el lugar donde rugían las fieras hambrientas. El rey, conmovido, le dijo unas palabras que revelan su esperanza: «Tu Dios, a quien tú sirves de continuo, Él te libre». Con eso Daniel fue arrojado al foso, y una piedra fue colocada sobre la entrada, sellada con el anillo del rey y de sus nobles. Esa noche Darío no pudo dormir. Rechazó la música, el banquete y cualquier distracción. Su espíritu estaba atormentado por haber entregado a un hombre inocente a una muerte segura. Mientras tanto, en el foso ocurrió un milagro. Los leones, en lugar de devorar a Daniel, permanecieron calmos. Un ángel del Señor descendió y cerró la boca de las fieras,
protegiendo al profeta. Allí, en la oscuridad de aquella fosa, Daniel estuvo seguro y en paz, sostenido por la presencia de Dios. Su fe, que lo había sostenido durante toda su vida, se convirtió ahora en su escudo frente a lo imposible. Al amanecer, el rey Darío se levantó apresuradamente y corrió hacia el foso. Con voz ansiosa gritó: «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿ha podido tu Dios, a quien tú sirves de continuo, librarte de los leones?» Y desde dentro se escuchó la respuesta firme y clara: «Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo». La alegría del rey fue inmensa. Ordenó sacar a Daniel del foso, y cuando lo revisaron no se halló en él ningún rasguño, porque había confiado en su Dios. La fidelidad de Daniel se convirtió en un testimonio público de la grandeza del Señor. Pero la historia no termina ahí. Darío, furioso por la conspiración y la manipulación, mandó que los hombres que habían acusado a Daniel, junto con sus familias, fueran arrojados al mismo foso. Y antes de llegar al fondo, los leones ya los habían destrozado. El rey, impactado por la obra del Dios de Daniel, emitió un nuevo decreto para todo su imperio. «De parte mía es puesta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante el Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones». Este relato, más que una anécdota del pasado, encierra lecciones profundas. En primer lugar, muestra que la fe verdadera no depende de circunstancias favorables. Daniel no dejó de orar ni un solo día, aún sabiendo que lo observaban, aún sabiendo que su vida corría peligro. La fidelidad se prueba en los momentos difíciles, y Daniel demostró que su confianza en Dios era más fuerte que cualquier decreto humano. En segundo lugar, revela que el poder de Dios trasciende las leyes y los sistemas humanos. Ni la ley persa ni el poder del rey pudieron impedir que el Señor actuara. Cuando todo parecía perdido, la intervención divina transformó la derrota en victoria, la muerte en vida. Por último, la historia nos habla de la influencia de un testimonio fiel. La vida de Daniel no solo impactó a sus enemigos y al rey Darío, sino que se convirtió en una proclamación mundial de la grandeza de Dios. Su integridad silenciosa, su oración constante y su confianza inquebrantable abrieron las puertas para que un imperio entero reconociera al Dios de Israel. Con el paso del tiempo, la figura de Daniel en el foso de los leones se convirtió en un símbolo universal de fe bajo presión, de valentía frente a la injusticia y de esperanza en medio de la adversidad. Y más allá de lo histórico, este episodio apunta hacia una verdad espiritual más grande, que Dios nunca abandona a los suyos, que su poder es capaz de cerrar las fauces de cualquier león que amenace nuestra vida, y que quienes confían en Él pueden encontrar paz incluso en medio del peligro más extremo.